Sí, no sé. Sí, hermano, no, la juventud debe de imponerse. O sea, nosotros. Bueno, vamos a orar, ¿no? Por favor, para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, Dios celestial, te agradecemos en esta mañana, bendito Dios, por que nos has permitido venir delante de ti a, pues a honrarte, a glorificarte, Señor, con todo nuestro ser. Queremos ponernos delante de ti para que tú quites pues todo pecado, Señor, que impida escuchar tu palabra, toda actitud incorrecta, Señor, pensamientos, Padre, aún situaciones que pudiéramos estar atravesando de incomodidad en salud, en cuestión emocional, Señor, angustias que pudiéramos tener, algún problema, que seas tú, Señor, el que pues nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Bendito Dios, aún para nosotros no entendemos muchas veces la paz que tú nos das, pero sabemos que proviene de tu Espíritu Santo, proviene de ti. Queremos poner este tiempo, Señor, todo el servicio de adoración, como hemos mencionado anteriormente, desde que llegan nuestros hermanos a servir, a abrir, a preparar todo. Sabemos que todo eso es adoración, todo lo que hacemos, Señor, para honra y gloria tuya. Te pedimos, bendito Dios, que pues nos haga recordar constantemente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que en cualquier momento, Padre, que estemos nosotros pues meditando, Señor, en tranquilidad, aún en situaciones adversas, sabemos que tu Espíritu nos va a recordar tu palabra. Gracias, Señor, porque sin Él no podríamos estar aquí, no podríamos nosotros gozarnos, Señor, junto con nuestros hermanos, Padre, en esta adoración. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la parte de la envidia. Ya no hubo dudas, ya no hubo más dudas de hace 8 días, de las que surgieron. Creo por ahí nuestro hermano Mario tenía algunas dudas. Creo que hacía mención referente al pasaje de Génesis, ¿verdad? De Eva. Si no mal recuerdo, ¿alguien se acuerda? ¿Lo recuerda? En que creo nos comentaba si realmente era la envidia lo que había manifestado ahí Eva, ¿no? Al desobedecer a Dios. Entonces, si recordamos, el principal pecado que veíamos pues es el orgullo, ¿no? Es el padre de todos los que pues, ahorita estamos viendo y vamos a ver. El orgullo, la envidia, la pereza, todos esos pecados, o algunos le dicen vicios, lo mencionan, pues son parte de ellos, ¿no? Entonces hay que acordarnos. Pero aún así, la mayoría de los comentaristas hacen énfasis en que fue parte, ¿no?, de la envidia que tuvo esta Eva, ¿no? Producida obviamente por el orgullo, de hecho MacArthur lo menciona y hay algunos otros que también nos hacen énfasis en eso. Y sobre todo en Primera de Corintios los comentaristas mencionan, ¿no?, cuando dicen que esta Eva fue engañada, bueno, pues ya da toda la explicación, ¿no? Y siempre pone en primer lugar que es por medio de la envidia. Obviamente el orgullo produce eso, que eso es parte de él. Recordemos esa clase del orgullo que se dio aquí, como la que dio el pastor, bueno, la que dimos recientemente, que nada más fue de dos sesiones, y bueno, todo el tema del orgullo que se vio, pues es producido, ¿no? Produce esos pecados. Entonces, esos ejemplos que poníamos de Eva, que en cuanto a la envidia, que quería ser como Dios, de Caín, que produjo que asesinara a Abel, pues también provenía de eso, ¿no? Y bueno, hay muchos, nada más mencionamos algunos, por ejemplo el de Coré con Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y Aarón, y de los gobernadores y sátrapas, ¿no? De eso es lo que también nos habla ahí hay algunos otros. Entonces, sí es parte de eso. Muchas veces ahí estábamos viendo también la diferencia de lo que no era la envidia, y ahí también hubo una confusión, en donde aquí mis notas las traía ahí mal. Entonces, los celos como tal también no es envidia, ¿no? Veíamos que los celos era lo que producía
lo que alguien tenía que me iban a quitar, ¿no? Tenía el temor de que alguien me fuera a quitarlo, ¿no? Veíamos el ejemplo muy claro entre hermanos, ¿no? Pues sabemos que nuestros padres nos quieren, pero siempre peleamos porque hay a lo mejor uno consentido, decimos, ¿no? O se nota más ahí, hasta bromeamos, dicen, pues es que consienten al que es más tontito, ¿no? Por ejemplo, entonces es envidia ahí, ¿no? O sea, ahí reflejamos la envidia que tenemos, porque le hacen caso más a alguien, ¿no? En un trabajo, en la misma iglesia, pues es donde se va reflejando. No son ahí lo que están, perdón, envidia ahí lo que vemos es celos, porque tenemos los dos hermanos o varios hermanos ese mismo sentimiento de los padres y no queremos que nos los quiten. Sin embargo, veíamos con la envidia más adelante, pues es lo que yo no tengo, ¿no? Ya sea material o muchas veces cuestiones de talentos, de dones que tienen otras personas, ¿no? Entonces, ya quedó un poquito más claro eso. De hace 8 días que ahí había esa confusión, esa diferencia. Entonces, la misma palabra de Dios luego también podría no confundir la palabra, ¿no? Sino la traducción que se hace. Por ejemplo, ahí, si no me recuerdo, también en Santiago habla de celos amargos, ¿no? Entonces ya esa palabra compuesta sí implica envidia, ¿no? Y es la envidia que se tiene, ¿ok? Hay unos celos que es diferente al celo de Dios, ¿no? También. Entonces queríamos poner esa diferencia porque muchas veces, por lo menos yo en algún momento decía, bueno, que es lo mismo, ¿no? Pero sí hay esa pequeña definición en eso. Entonces sí ya quedó más claro, si no, hablen ahora, callen para siempre, hermanos. Para que podamos diferenciar eso, ¿no? Sobre todo cuando nuestro corazón esté en ese sentido, ¿no? Tengo la envidia de que, pues, alguna persona está teniendo, ¿no? Tiene algo que yo no tengo en ese momento. Entonces estoy envidiando, quiero obtenerlo de alguna manera. Y digo, yo lo merezco y él no se lo merece. ¿Ok? Entonces vimos esa parte de la introducción, lo que no era la envidia. Vimos algunos ejemplos bíblicos. Y nos quedamos en lo que es la definición bíblica de la envidia. Entonces, sacamos esta definición con base a los versículos, ¿no? Que hemos estado leyendo, Proverbios, Gálatas, de los que hay ahí. Y si gustan ahí anotarlo para que se nos grabe, muchas veces al motor se nos graba un poquito, por lo menos la idea principal. Entonces dice, la envidia es un pecado destructivo que surge del corazón humano, que desea lo que otros tienen y además se molesta por el bien del prójimo, por lo cual impide heredar el reino de Dios. Y esto lleva a la muerte espiritual, un daño emocional y físico, o hasta también la muerte física. Entonces lo repito, la envidia como una definición bíblica, esta la armamos, no viene como tal de algún diccionario, parecida a algunos diccionarios bíblicos. Dice, es un pecado destructivo que surge del corazón humano, que desea lo que otros tienen y además se molesta por el bien del prójimo, por lo cual impide heredar el reino de Dios y lleva a la muerte espiritual, emocional o daño emocional y física. Y bueno, ahí había esos versículos que ya hemos mencionado, leído, Proverbios 14:30, ¿no? Que ahí es donde dice que la envidia es carcoma de los huesos. Gálatas 5:21 nos dice que ahí aparece como la obra de la carne. Y de hecho Gálatas, no más adelante, nos dice que de tales no heredarán el reino de los cielos. Pone toda la lista de las obras de la carne y ahí dice que no van a heredar el reino de los cielos. Por eso veíamos en la definición se pone que impide heredar el reino de Dios, ¿no? Y Santiago 3:16, que es lo que les comentaba, donde dice, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Aquí hablando, por supuesto, de parte de la envidia, ¿no? En esta referencia a los celos, ¿no? Unas traducciones así lo ponen, donde hay envidia, hay confusión y toda obra perversa, ¿no? Porque
veíamos que la envidia como tal ahí y algunos pecados eran lo que teníamos como una actitud, ¿no? Actitud, y luego ya se manifestaba la acción, cómo reaccionábamos o cómo accionábamos, se puede decir ante eso, ¿no? Pues podemos hablar mal de una persona, la injuriamos, ¿no? Estamos criticándola constantemente. Todas esas son ya acciones que tenemos, ¿no? Hacia las personas. Muchas veces es ese rechazo también hacia ellas, ¿no? Hay ocasiones que decimos, me hierve la sangre, ¿no? O me hierve la envidia, porque hasta esas expresiones las decimos, ¿no? Decimos, traigo envidia, sí las manifestamos. Pero ante el mundo veíamos que para ellos es un pecado normal, ¿no? Ni siquiera lo toman como pecado, sino simplemente, hasta decíamos, comentábamos que decíamos, es envidia de la buena, ¿no? Y pues no, pues la envidia es la envidia, porque realmente es ese pecado que se tiene, ¿no? En nuestro corazón. Entonces, de hecho, la misma palabra, veíamos en el original del griego, implicaba una hostilidad interna hacia el éxito o la bendición del otro, ¿no? Eso es lo que produce. De una manera u otra, lo podemos manifestar en nuestra vida, ¿no? Con palabras, con acciones, es lo que hacemos. Y puede ser pasiva o activa, ¿no? Porque es lo que vamos a ver ahorita más adelante, podemos ocultarlo. Podemos ocultar ahí nuestro gusto a lo mejor o gozo porque alguien tiene ese éxito, ¿no? Tiene esa bendición de parte de Dios o de alguien, lo puede tener. Y la verdad es que hasta a lo mejor hipócritamente decimos, ay, qué bueno, hermano, ¿no? Pero por dentro pues nos está carcomiendo los huesos, ¿no? La envidia. Más si tenemos o conocemos de alguna persona, pues alguna situación por la cual pasó, ¿no? Es más, hasta mejor algún pecado. Entonces, muchas veces utilizamos, se dicen ahí los abogados, en su contra lo que uno dice, ¿no? En mi casa así decimos, ¿no? Ya estás utilizando en contra mía lo que yo te platiqué, lo que te confesé, lo que te conté, ¿no? Entonces vean hasta también dónde puede llevar muchas veces esa envidia, ¿no? Lo utilizamos esas cosas. Ah, pues es que el hermano es así, ¿no? Por eso, pues no debería de tener eso, ¿no? O tal persona en el trabajo o en mi familia. Entonces ahí es donde debemos de identificar nuestra envidia en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, esa es parte de esa definición bíblica. Y pues ahora vamos a ver, déjenme agarrar mi cargador. Pues el origen de lo que es la envidia, ¿no? ¿Y alguien se imagina cuál es el origen? ¿Y quiera comentarnos? ¿De dónde creen que sale el origen de la envidia? Sí. Uh-huh. Sí, exactamente es de ahí dentro del pecado, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bueno, realmente, o sea, todo lo que dicen es correcto, es parte de, pero sí proviene, lo que decía Betty, surge del corazón pecaminoso tras la caída, ¿no? Y obviamente la caída, pues se surgió por el engaño de Satanás, ¿no? O sea, Satanás ahí utilizó, que es lo que decíamos, el orgullo de Eva, que veíamos también en esa clase del orgullo, y poníamos el ejemplo de Génesis 3, ¿para qué? Para que tuviera a través de eso la envidia, ¿no? Que surgiera de ahí,
porque otra vez comentamos, el orgullo es el padre de todos esos pecados. Sí, esta hermana. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es el corazón y no. Exactamente. Entonces es en el corazón. La envidia surge de nuestro corazón, ¿no? Y por medio del pecado, de la caída que hubo, ¿no? Recuerden que antes de Génesis 2, pues todo era perfecto, ¿no? No había ninguna situación de eso. Entonces ahí ya, nuestro corazón, vamos a ver que pues, el pecado surge del corazón, y eso es claro, así como el Señor decía que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De ahí es donde salen todos esos pensamientos de nuestro corazón, y siempre van a estar ahí permanentes. Ahora pues tenemos el Espíritu Santo y es el que nos detiene, ¿no? Digo, para Dios sabemos que el pecado es el pecado, ¿no? Cualquiera que sea. Hay consecuencias diferentes. Humanamente sí vemos que unos son más gravosos, ¿no? Escandalosos que otros, pero al final del día es el pecado. Y nosotros siempre decimos es que él peca más, ¿no? Porque pues a lo mejor él es un violador, pero pues si yo soy mentiroso o envidioso, pues es lo mismo delante de Dios, ¿no? Al final del día. Entonces el origen de la envidia, ahorita con todo lo que nos decían, pues sí surge del corazón pecaminoso tras la caída, ¿no? Y es parte de nuestra corrupción interna, ¿no? Es parte de eso, de nuestra corrupción interna. Y bueno, ya vimos ahí unos ejemplos, que aquí también los vuelve a mencionar, Caín con Abel, ¿no? Caín con Abel, ahí lo menciona tanto en Génesis 4 como en Primera de Juan 3:12. En Primera de Juan 3:12 ya dice ahí que, a ver si quieren vamos a Primera de Juan 3:12, ¿quién lo tiene ahí? ¿Quién quiera leerlo? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces ya ahí describe más el porqué, ¿no? En Génesis no nos dice tanto el porqué como aquí, pero pues veíamos que es parte de esa envidia, ¿no? También ahí los comentaristas bíblicos hacen énfasis en que venía de esa envidia, ¿no? Que tenía ahí Caín. Entonces lo vemos con José y sus hermanos, pues ahí creo que es más claro cómo tenían envidia, ¿no? De todo lo que generaba. José, bueno, todo eso vemos que al final del día pues ayudó, ¿no? Para los planes de Dios. Saúl contra David, pues también es muy claro. Entonces, pues la envidia, como vemos, pues nace de ese orgullo, exalta el orgullo, y se compara constantemente con otros, ¿no? Lo que eso hace que alimente nuestra envidia. La comparación es lo que hace que alimente nuestra envidia, ¿no? Por eso muchas veces tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Con estar comparando con otro, y vamos a ver ahorita las implicaciones que tiene y todo a lo que conlleva cuando nos comparamos o comparamos lo que tenemos o no tenemos, ¿no? Lo que somos o lo que no somos. Y es lo que también creo mencionaba Juanito, ¿no? O sea, ¿a qué va? Al contentamiento, ¿no? Que Dios nos está dando. Entonces, Proverbios 13:10, hablando pues otra vez de dónde nace la envidia, ya esa como definición, y aquí profundizando un poquito más, pues veamos qué es el orgullo de cada persona. Veamos Proverbios 13:10, en donde dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, ¿no? Y bueno, soberbia a través de ese orgullo que también se tiene como hombre y puede llevar a esa envidia, ¿no? Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿no? Entonces ahí pues ese mandato también de Dios, y hace énfasis en la envidia, ¿no? Envidiándonos unos a otros. Porque eso y recordemos que tanto en Gálatas hemos estado leyendo el libro, versículo a versículo, pasaje, igual que Primera de Corintios, Segundo de Corintios, había en esas iglesias siempre esa contienda, ¿no? Por las envidias, por lo que surgía en ellos, el corazón otra vez del hombre. Sí. El origen. Nace de nuestro corazón, porque caminoso, bueno, así más
Bueno, el pecado pues viene de Satanás, ¿no? Que es donde es a partir de Génesis 3. Siempre es a partir de Génesis 3 en donde es la caída. Todo antes era perfecto, Dios nos hizo perfectos. Ya después nosotros, a través de eso, pues obtuvimos esta parte dicen, de ese pecado original, ¿no? Y de ahí, pero ya ahí no vamos a ser responsables también, o sea, somos responsables nosotros, ¿no? En ese concepto. Si lo vemos de esa manera, somos responsables, porque muchas veces es lo que pasa en algunas iglesias, algunas doctrinas, le echan la culpa a Satanás, y por eso hacen ese tipo de liberaciones, ¿no? Para que te salga el espíritu de envidia, pero echando la culpa a Satanás. Entonces ahí es una responsabilidad, esa es la responsabilidad también del hombre, porque está en nuestro corazón. Nosotros ya por naturaleza somos pecadores y de ahí surge. O sea, sí vino a través de lo que hizo Satanás y todo lo que conocemos en eso, pero ya es parte de nosotros. O sea, ya de ahí surge, de ahí se origina, ¿no? La envidia. O sea, no viene externamente, no viene de Satanás que nos dice, ahí está, y te voy a poner la envidia a ti, ¿no? No, eso de nuestras propias concupiscencias, dice Santiago, de donde salen todos esos pleitos, y creo que menciona envidias, de nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos. Por eso de ahí se origina, ¿no? Como humanos de ahí se origina la envidia. Todos nacemos con pecado. Y veíamos que el orgullo, y sí, recordemos que el orgullo es el padre de esos pecados, ¿no? De la envidia, de todo lo que es la pereza, de ahí surge, ¿va? Pero es en nuestro corazón. Por eso la hermana leía Jeremías 17, ¿no? 17:9 exactamente. Otra vez dice ahí, y el mismo Jesucristo decía, del corazón es donde sale, porque nuestro corazón es pecaminoso, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver que nosotros debemos reconocerlo, porque si no caemos en eso. Puede desviarse muchas veces esa intención, y como humanos, pues tendemos a justificarnos, ¿no? A responsabilizar a otros, no nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿sí ya quedó más claro? ¿Sí? Y entonces es el orgullo, ¿no? Ese, podemos decir, diagnóstico teológico de la envidia, pues vemos que nace del orgullo, que pues lo tenemos nosotros, y como veíamos, tanto el orgullo, la envidia y esos pecados pues van a estar presentes, ¿no? Y esa es nuestra lucha diaria con cada uno de ellos. Unos más, otros menos, o sea, porque también no vamos a decir que todos, ¿no? Unos más, otros menos, lo podemos manifestar, tenerlo, ¿no? Entonces es de ahí. Otra parte de eso, o como ejemplo de ese origen de la envidia, vemos que tanto el orgullo como nuestra ingratitud, ¿no? Se va a originar también, ¿por qué? Porque tenemos ingratitud en nuestro corazón. O sea, esa falta de gratitud por lo que Dios ha dado, pues abre, podemos decirlo de esa manera, la puerta a desear lo que Él dio a otros, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a reflexionar y meditar en eso, ¿no? Ya me di cuenta que es de mi corazón. ¿Por qué? Pues por mi orgullo, ¿no? Esa es la envidia, por mi orgullo que tengo, porque no estoy siendo agradecido con Dios, es mi ingratitud, porque no estoy conforme con lo que me ha dado, ¿no? Y eso, pues lo vemos, creo que a diario en nuestras vidas cuando reflexionamos, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la experiencia en algún trabajo, uno llega y a lo mejor ese trabajo es bueno, y pues estás bien, ¿no? Hasta dices, ay, ya me van a dar más esto, gano un poquito más, tengo algo más de prestaciones, no sé. Y conforme va pasando el tiempo, ya creemos que merecemos más, ¿no? Y más si vemos a otros compañeros de trabajo que también tienen, ¿no? O se les ha dado la bendición por gracia común de Dios, si no son creyentes, de que lo tienen, ¿no? Obvio, ellos lo ameritan a su esfuerzo. Entonces de ahí empieza a surgir en mi corazón. Y eso es constante, ¿no? Si nos ponemos a observar a la gente en un trabajo, eso es lo que pasa. O muchas veces con los hijos, ¿no? Si se les da, sienten que merecen. Y pues ahora necesito más, ¿no? Y tienes la responsabilidad de dármelo, porque soy tu hijo, y hasta pueden llegar a manipularlo. Yo he visto cómo manipulan, ¿no?
Y más si se le tienes otro hijo y le das, pues es la envidia, porque a él sí, ¿no? O porque a mí no. O sea, de ahí vemos toda esta parte de esa ingratitud, ¿no? No somos agradecidos muchas veces con lo que Dios nos está dando. Entonces dice ahí Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ded gracias en todo, ¿no? Ahí está ese principio, dar gracias en todo. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces ahí pues es parte de esa avaricia que también nos lleva, ¿no? Entonces debemos ser agradecidos. Nuestra incredulidad en la providencia de Dios, pues esa es parte de todo lo que gestiona ese origen de la envidia, ¿no? No estoy creyendo en la providencia de Dios, que así como me tiene ahorita, con lo que me está dando, pues es parte de su providencia, ¿no? Entonces no estoy creyendo en eso. Con lo que me da no estoy creyendo que es necesario o suficiente lo que estoy teniendo ahorita, ¿no? Por eso el mismo proverbio dice, ¿no? Que muchas veces hay ciertos ahí, no recuerdo a ver si ustedes se acuerdan, que pide más y más, ¿no? Requiere más, no está contenta con lo que tiene, sino siempre va a querer más. Esta parte no recuerdo, a ver si ahorita me acuerdo, se los digo. Entonces, Proverbios lo pone de esa manera, ¿no? Entonces, la incredulidad en la providencia, igual veíamos este pasaje de Mateo 25:15, lo mencionamos, en donde aquel dueño manda a que trabajen, ¿verdad? Pide a que trabajen en su siembra, y los que llegan temprano les va a pagar la misma cantidad hasta los que llegan al último, que trabajaron menos, y es cuando ellos reclaman, ¿no? Ellos reclaman y al final del día le dice, o tú tienes envidia porque soy bueno yo. O sea, ahí vemos, él les dice, ¿no? Que está siendo envidiosos a aquellas personas, porque eso es lo que manifiesta, ¿no? La envidia. Otra vez, nosotros trabajamos desde temprano y llegan estos a la hora ya de la salida y les vas a pagar lo mismo. Dice, pues yo acordé con ustedes eso, y con ellos igual. Y pues yo soy el dueño y pues hago lo que quiero, ¿no? Y eso es lo que muchas veces hace referencia, ¿verdad? También nosotros hasta con Dios lo hacemos, ¿no? ¿Y por qué Él sí y a mí no? Pues así lo decidió el Señor y punto. Él es el soberano, es el dueño, es el creador de todo. Ayer una vecina en la semana falleció su hermana, le estuvimos compartiendo ahí un poco de la palabra, no nos había comentado por qué se iban, y le surgió eso, ¿no? Digo, en su dolor, en todo lo que pasó, no siendo creyente decía, pues es que mi hermano era buena, estaba sana, y pasó muchas cosas, entonces pues era escucharla, consolarla, ¿no? Pero vemos cómo muchas veces ponemos a Dios, ¿no? ¿Y por qué los demás no? O sea, no lo dijo, pero eso es nuestro pensamiento. ¿Por qué aquellos que son malos no se murieron, ¿no? Y mi hermana que era tan buena, bueno, todos sabemos de ese tipo de bondad, ¿no? Pero ahí es donde vemos cómo no somos agradecidos por falta de conocimiento los que no son creyentes, pero nosotros muchas veces ya siendo creyentes y conociendo del Señor, también somos malagradecidos, ¿no? Malagradecidos, y eso pues es producto de esa envidia que tenemos con lo demás. El Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí dice el salmista, si no mal recuerdo, es Asaf, ¿no? Haciendo referencia. Y ahí es claro, dice, porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, él conocía ya desde ese tiempo la envidia, ¿no? De aquellos impíos, ¿no? Viendo la prosperidad de ellos, ¿no? Hablando de eso. Salmo 37:1, que ese sí es de David, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia. Entonces, otra vez, eso es lo que vemos que hay en nuestro corazón, ¿no? Y pues ese origen de la envidia, a través pues de estas actitudes que vemos, que es el orgullo, nuestra ingratitud, nuestra incredulidad, pues tiene consecuencias, ¿no? Algunas de esas las hemos estado mencionando,
Y la Escritura presenta la envidia como ese pecado profundamente corrosivo, ¿no? Que hemos estado insistiendo en eso, con efectos pues devastadores que pueden llegar a caer, ¿no? Esos efectos devastadores. Entonces, vamos a ver algunos puntos de esas consecuencias en nuestra vida, ¿no? Como hijos de Dios, principalmente. Sabemos que también es parte de aquellos que no creen, pero como hijos de Dios. Uno es que espiritualmente rompe la comunión con Dios. Cuando hay esa envidia en nuestro corazón, las consecuencias que es que espiritualmente rompe esa comunión con Dios. Y Gálatas 5 del 19 al 21 nos habla de eso, ¿no? Donde dice que la envidia aparece como la obra de la carne y es incompatible con el reino de Dios, ¿no? Por eso dice que no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces vemos cómo si rompe esa comunión con Dios, ¿no? Para aquellos que el pecado es constante, pero lo practican, así como con nosotros, pues hay una separación en ese momento, ¿no? Porque estamos teniendo esa envidia, ese pecado en nuestro corazón. Por eso es importante notarlo, porque muchas veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Pues ya tuve envidia hoy, ya mañana se me pasa, ¿no? Y entonces estamos haciendo el pecado, pues minimizándolo en nuestras vidas. Y por eso les decía que en experiencia muchas veces propia a través de la palabra de Dios como de otros hermanos, pues preguntaron, ¿es por qué continúo igual en este pecado, ¿no? Si estoy orando al Señor, si estoy pidiéndole, si estoy reconociéndolo, ¿no? Pero muchas veces no hacemos conciencia de esa gratitud o gravedad de nuestro pecado en la vida, ¿no? Que eso es lo que se nos olvida. Lo hacemos, lo normalizamos muchas veces en nuestro diario vivir, ¿no? En nuestra vida práctica. Entonces, es lo que decía, tenemos esa mentalidad de, es que él peca más, ¿no? Aquel peca más. Y ahí es donde estamos haciendo el pecado, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, espiritualmente rompe esa comunión con Dios. Entonces, la envidia va a dar evidencia de una naturaleza no sometida al espíritu y va a obstaculizar, la comunión con Dios, ya que brota de esos deseos desordenados del corazón. Y en Santiago 4:1 al 4 es donde nos menciona, ¿no? Ahí haciendo esa amistad, dice, con el mundo. Por eso dice que de dónde provienen las guerras, los pleitos entre ustedes. Dice, no es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que desean porque no piden. Pedéis y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y bueno, ya continúa, ¿no? Más fuerte Santiago, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, a esos deseos desordenados, que es lo que habla Santiago, rompen esa comunión. Otra vez estamos siendo amistad con el mundo, con los deseos de la carne, la vanagloria que habla también primera de Juan, ¿no? Es parte de eso. Y otra de esas consecuencias es relacionalmente, ¿no? O sea, con nuestros allegados, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con algún conocido, pues va a generar esos conflictos y divisiones, ¿no? Y otra vez Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos, ¿no? Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues ambiente entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no? Entonces, esa relación que hay con los demás va a producir conflictos, va a producir divisiones. Entonces ahí nosotros debemos de meditar en qué momento yo he sido partícipe de eso, ¿no? Más, o peor aún, yo he hecho que haya conflictos, divisiones en alguna situación. Que eso es lo que normalmente pasa
en cualquier lugar, ¿no? La misma envidia, eso es lo que produce. Por eso comentaba, y se manifiesta casi siempre en el trabajo, ¿no? Donde más convivimos. Ahí es donde se manifiesta más en las personas la envidia que hay. Yo recuerdo mucho que en el último trabajo donde estuve, criticaban mucho al jefe, ¿no? Bueno, yo tenía una relación con él de amistad. Y a pesar de eso, no era porque tenía esa amistad, ¿no? Sino era con todos. Decían, es que está haciendo las cosas mal, ¿no? Y salía, ¿no? La envidia. Por eso, y fíjate cuánto gana, ¿no? Y hace las cosas mal. Entonces ahí veíamos la envidia, ¿no? Disfrazada. Ah, pues es que gana mucho, ¿no? Está haciendo las cosas mal, gana mucho. Él quería ganar eso, ¿no? Ah, pero es que mira, no hace nada y cuánto gana, ¿no? Otra vez es la envidia que surge ahí. Entonces, vemos que genera esos conflictos, porque eso llevaba a qué? A que otro compañero que tuviera envidia, pues se uniera con él, ¿no? Buscaban cómplices para que ya ese grupito, pues le tirara al jefe, ¿no? Ya somos varios, porque pues sí tienen razón, ¿no? No está haciendo las cosas bien, no está haciendo las cosas correctas, pero era la envidia que tenían ellos. Entonces la envidia rompe la unidad del cuerpo en la iglesia, pero también en la familia, en alguna comunidad, generando rivalidad, comparación pecaminosa y conflictos abiertos o encubiertos, ¿no? Entonces, eso es lo que se da, ¿no? Lo vemos muy vívidamente en la política, ¿no? Si ponemos a observar, nos vemos la envidia tanto de unos como de otros. Y al final del día, los que dicen que obran para el pueblo, pues la verdad es que se envidian, ¿no? Porque no tienen lo que ellos tenían o están teniendo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, vemos ahí, otra vez es del corazón, ¿no? De ahí surge, para mis propias necesidades. Internamente, que esa es otra de las consecuencias, produce amargura y ansiedad, o sea, ya en mi persona, produce una amargura y una ansiedad. Dice Job 5.2, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Otra vez lo consume la envidia. Y eso es algo que muchas veces hasta nos puede quitar el sueño, ¿no? Genera en nosotros amargura, nos pone de malas, no estamos en paz con lo que estamos viendo, porque nada más observamos a esa persona que tiene más en cuestión material, o decíamos otra vez en talentos, en dones, lo que sea, y nos hierve, dice la sangre, ¿no? Sientes aquí cómo te está generando, y lo ves y dices otra vez ¿no? Y ya va uno a saludarlo muy amablemente, ¿no? Por eso es oculto, ¿no? Muchas veces. Otros pues sí te manifiestan su desprecio, ¿no? No te hablan, te hacen caras. Entonces hay que ver la reacción que se tiene, primeramente que yo tengo, ¿no? Cuando tengo esa envidia, y en segunda cuando alguien lo tiene hacia mí, es donde lo estamos viendo. Eclesiastés 4.4. Recuerden que Salomón, en todo este libro de sabiduría, lo que hizo es probar todo, ¿no? Él probó todo lo que tuvo, pues tenía dinero, tenía mujeres, o sea, todo lo hizo, si dicen, sin llegar a caer como en una pues, en adicción, ¿no? Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Todo lo hizo, tuvo mujeres, dinero, tuvo los mejores vinos, o sea, tuvo todo eso. Y llegó a esta conclusión, poder exactamente. Entonces él en toda esa conclusión, por eso es vanidad de vanidades, ¿no? Y una de estas, ahí en Eclesiastés 4.4 dice, hemos visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? Entonces, por eso vemos esa competencia constante, ¿no? En el cual en el trabajo, pues, quieren tener la gente más, ¿no? Eso es lo que en ciertos trabajos veíamos, en que había esa competencia. Voy a trabajar más de sol a sol, ¿para qué? Para tener dinero y poderme comprar este auto, ¿no?
y ya se lo compraba esa, pero no, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Había esa competencia. Voy a trabajar tanto para comprarme ese mismo auto o otro mejor, ¿no? O este reloj, y vemos en ese sentido, el marketing, eso es lo que produce, ¿no? La envidia, que eso es lo que vemos en los anuncios, desea esto, ¿no? O sea, ya estoy envidiándolo, codiciándolo, ya quiero tenerlo, no importa el medio, pero voy a obtenerlo, y eso es aflicción a nuestro espíritu, ¿no? Porque ¿cómo lo voy a hacer? No importa lo que haga, ¿no? Me quita el sueño, o sea, todo lo que está produciendo ese deseo en nuestras vidas. Entonces la envidia corroe el alma desde adentro, produce insatisfacción constante, incapacidad del gozo y una vida dominada por comparación y frustración. Porque si no lo obtengo, pues me estoy frustrando, ¿no? Porque no obtuve eso. Y en el nivel que sea, ¿eh? Ahorita hablé de un carro, ¿no? Por ejemplo, pero puede ser cualquier cosa, hasta algo muy sencillo. Va a producir eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos como consecuencias internamente lo que produce, ¿no? Amargura y ansiedad. Y bueno, en resumen, la envidia no es un pecado menor, vamos a estar insistiéndolo, sino una disposición interna que deshonra a Dios, o sea, está rechazando su soberanía. Eso es lo que debemos reconocer en esas consecuencias que vemos, en lo que genera. Estoy rechazando su soberanía y su provisión. O sea, tú no eres soberano porque no estoy conforme con lo que me estás dando, ¿no? Así como me has mantenido. Destruye la comunión vertical, que es lo que ahorita estábamos viendo, o sea, mi comunión con Dios, pero también dice horizontal, o sea, con todos los que tengo a mi lado. Y es autodestructiva, afecta a mi mente, mis emociones y mi voluntad. Entonces, ahí esas son las consecuencias en estos tres grandes rubros, ¿no? La principal, con Dios. Lo estoy deshonrando. No rechazo su soberanía, su provisión. Destruye la comunión con Él, con los demás, y es autodestructiva. Y si podemos poner para ilustrar algo, pues muchas veces en la iglesia, pues conflictos, ¿verdad? Ministeriales. Digo aquí que espero que gracias a Dios no, confiemos que no, pero muchas veces en iglesias un poco más grandes o grandes, en donde hay muchos ministerios, mucha gente, sí se ve, ¿no? Sí se ve cómo. Nosotros veníamos de alguna iglesia en la cual sí era un poco grandecita, ahí se manejaba la estructura diferente en cuanto a los ministerios, y había coordinadores, ¿no? Coordinadores de niños, coordinadores de alabanza, coordinadores de todos los ministerios. Y se hacían reuniones mensuales. Y sí se veía ahí muchas veces esa envidia, ¿no? Se manifestaba. Uno de ellos vívidamente lo puso, ¿no? Y con cierta intención dice, es que tal hermano se enoja porque pues yo soy el consentido del pastor, ¿no? Es más, yo soy como Juan, que me reclinaba en o sea, en su mentalidad, así lo dijo, esas palabras las dijo, yo estuve presente, no me lo contaron. Se vean, o sea, yo me recostaba, y por eso me tiene envidia, porque pues él no. O sea, eso, dices, híjole, y el pastor todavía sí. Pues es para que le parara el alto, ¿no? O no asentar a decir, sino, pues oye, ¿en qué posición te estás poniendo, no? Entonces, eso y otras cosas que se ven, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esos conflictos ministeriales por ese reconocimiento, ¿no? Que hay, que se tiene. Rivalidad laboral o estudiantil, porque también en las escuelas vemos, dependiendo de la carrera, esa rivalidad, ¿no? Esa rivalidad es donde te genera esa envidia. Pongo, por ejemplo, ahorita porque tengo más fresco esto, donde mi hija que está estudiando medicina, ahí dicen los ranquean, o sea, ponen una lista, no ponen su nombre, pero sí los ranquean, ¿no? El promedio de esta generación es tal. Dices, híjole, pues hace que entren en competencia, ¿no? Porque si ya vieron el de alguien, dice, pues se enteran, y ella misma ha dicho, se ve que están compitiendo, pues no de una manera, pues sí, no es sano, ¿no? Dice,
te genera estrés, te genera aflicción, te genera angustia, ¿y ahora qué voy a sacar? Y entonces le decimos, pues tú tranquila, tú estúdialo como debes de estudiar y hasta ahí, ¿no? O sea, y siempre pensando en Dios, para la honra y gloria de Dios, porque si no eso te va a generar esto. Si tú tuviste buena calificación, gloria a Dios, y si no, bueno, pues estudia un poquito más, pero no tomes en cuenta eso, porque eso te consume, te está desgastando emocionalmente, ¿no? La comunión con Dios también se pierde. Eso es lo que genera esa envidia, por querer el deseo de ellos. Y pues si queremos aplicar un poquito esto en nuestras vidas, es a través de estas preguntas. ¿Te cuesta alegrarte por el éxito de otros? ¿O nos cuesta alegrarnos por el éxito de otros? Del que sea, ya sean hermanos de la iglesia o alguien más. ¿O nos comparamos constantemente, ¿no?, con ellos? Nos estamos comparando, ya sea haciéndonos más o haciéndonos menos, ¿no? Porque muchas veces es en ambos sentidos. ¿O te incomoda o nos incomoda que otros sean reconocidos? Esa es una, ¿no? Entonces hay que meditar en eso. ¿Cuánto o si nos cuesta alegrarnos por el éxito de otros? Es donde debemos de meditarlo. Nos comparamos constantemente con alguien, nos incomoda que otros sean reconocidos. Y recordar esto, porque al preparar esta clase, había un libro en inglés que no entendí bien esos conceptos. Bueno, yo creo que necesitaba leerlo todo, pero eso es mucho. Pero principalmente en cuanto a la definición o lo que hablaba de la envidia, decía que era una parte emocional, ¿no? Entonces yo me quedé así y dije, no, pues esto como que no va muy bíblico, ¿no? Aunque en teoría era de un seminario. Entonces la debilidad no es emocional, ¿no? Es un pecado del corazón, y eso es lo que debemos de reconocerlo constantemente. Es un pecado del corazón, y por eso estamos repitiéndolo aquí también. Es un pecado del corazón, no es una emoción como tal, es un pecado del corazón. Bueno, entonces ya vimos definición bíblica de la envidia, lo que no era, ese concepto, el origen con sus consecuencias, y ahora de todo esto, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo evitarlo, no? O cómo mortificar a la envidia. Y aquí hay algo importante que debemos de considerar en cómo evitarlo, cómo mortificarlo, ¿no? Que es pecado, ¿no? Es un pecado. Y lo más importante es que no basta que se reprima. ¿Ya han escuchado eso? No reprimas. Algunos terapeutas, algunos psicólogos, algunos grupos de autoayuda te dicen, no reprimas tus emociones, no reprimas esto, porque pues eso te lleva a hacer cosas que no convienen, ¿no? Pero aquí precisamente es eso, no reprimirlo, y el no reprimirlo no es que le des rienda suelta, ¿no? A eso se refiere, que lo voy a reprimir, no lo voy a dejar que mi corazón y que mi pensamiento ponerlo delante de Dios. Entonces ahí lo tengo almacenado dentro de mí, ahí lo tengo pues, compactado, ¿no? Hasta lo más profundo, para que en algún momento se manifieste, ¿no? Entonces eso es importante, no hay que reprimirlo, sino hay que pedirle a Dios que transforme nuestro corazón, que vaya transformando ese corazón de esa envidia que tengo. Porque eso es lo que muchas veces hacemos, reprimimos, ¿no? Nuestros pecados los ocultamos, los tenemos ahí, y no le pedimos a Dios que sea esa transformación en Él, que nos humille realmente para que caigamos rendidos y reconozcamos nuestra necesidad ferviente de Él, ¿no? Porque eso es lo que al final del día es. Entonces, ¿cómo evitar, cómo mortificar la envidia? Uno de ellos, y ahorita ya se los mencioné, es reconocer el pecado. Reconocer que es un pecado, no justificarlo, no minimizarlo. Entonces debemos reconocerlo como un pecado en nuestras vidas, en el cual cuando lo tengamos, sí, Señor, estoy pecando, esto es envidia, estoy pecando y rompo esa comunión contigo, estoy afectando a los demás, me estoy afectando a mí, ¿no? Como veíamos ahorita, o sea, tengo esa angustia, me produce esto. Y lo que veíamos en la primera clase, muchas veces decimos, pero lo estoy disfrutando, ¿no? No nos atrevemos a decir, lo estoy disfrutando. Y eso es lo que no quiero, ¿no? Lo que decía Pablo ahí en Romanos 7.
Entonces, recordemos Salmo 51:3, que decía David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconociendo que él siempre era pecador, ¿no? Siempre está ahí. Con la ayuda de Dios es como podemos evitar esa envidia. Otro es cultivar contentamiento, que es lo que hemos venido mencionando y que mencionaba Juan también, ¿no? Filipenses 4:11-13, el mismo Pablo, ¿no? Que es lo que decía: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y ahí finaliza, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, es ese contentamiento, cultivar el contentamiento en nuestra vida. Siempre pedirle a Dios que lo ponga en nuestro corazón, ¿no? Con lo que me está dando, con lo poco o mucho que tengo, que tenga ese contentamiento. Entonces el contentamiento mata a la envidia. Otro punto para evitar la envidia es afirmar la soberanía de Dios. Dios reparte dones y bendiciones, ¿no? Y eso lo vemos en 1 Corintios 12, todo el capítulo 12, cómo Él distribuyó esos dones, también da talentos a las personas. Entonces, es de Dios, viene de parte de Dios. Lo que nos está dando ahorita es de parte de Dios, ¿no? Nos los está dando. Yo he escuchado personas que dicen, pues es que tú tienes más por tu contexto, ¿no? ¿Dónde vives? Tus papás que tuviste, ¿no? Eso es lo que dicen. Hace poco escuchaba a alguien que eso es lo que decía, ¿no? Bueno, hace tiempo. Pues es que tú, pues ve tu contexto, ¿no? Ve tu familia, o ve tus hijos, ¿no? Como, porque, pues dicen, son de los azules privilegiados, ¿no? El partido azul privilegiado, ¿no? Así les dicen. Son privilegiados. No, pues Dios te tuvo así, ¿no? Dios decidió tenerlo de esa manera. Y fue su soberanía, así lo decidió. Sin importar nada. ¿No? O sea, Él es el que decide eso. Entonces la envidia, cuando se tiene, estamos cuestionando la sabiduría de Dios, ¿no? Estamos llegando a ese grado, ¿no? A lo mejor no lo decimos, pero nuestra actitud lo refleja. Pues Dios, te equivocaste, ¿no? No me diste estos dones, esos talentos, no me pusiste a vivir en esta colonia, ¿no? Es envidia y no lo reconocemos. La envidia se manifiesta de esa manera, ¿no? Cultivando ese contentamiento, afirmar la soberanía de Dios, que es parte de eso, y practicar la gratitud intencional. Practicarlo, eso es lo que nos lleva a practicar. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Pero inicia, dad gracias, o sea, un mandato, no un imperativo. Den gracias en todo. Tenemos que hacerlo, ¿no? Al inicio, a lo mejor, como práctica, lo voy a estar diciendo, repitiendo, pero luego es estar haciendo conciencia. ¿Sí lo estoy haciendo porque realmente estoy agradecido? O nada más porque el pastor me dijo, y ahí dice la Biblia, ¿no? Den gracias, pues ya lo di, pero en mi corazón, ¿no? Pero sí es practicarlo, dar esas gracias. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias siempre por todo. Y luego hasta en nuestras oraciones decimos eso, ¿no? Te agradecemos, Señor, por lo que nos has dado y por lo que no nos has dado. Pero cuando meditamos en eso, si realmente mis palabras están haciendo sentido en mi vida, doy gracias por lo que no me da, por cómo me mantiene ahorita en un trabajo, en mi casa, en donde esté, en la iglesia, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí estoy dando gracias. Entonces, haz una disciplina, agradece diariamente, ¿no? Al Señor, desde que amanecemos, primeramente Él, ¿no? Porque
pues ya damos por hecho que mañana vamos a despertar y respirar, ¿no? Pero no sabemos. Y cuando lo hacemos, decir gracias, Señor, porque pues me permitiste despertar, ¿no? A lo mejor todo adormilado, como sea, pero ya desperté. A lo mejor todavía con ciertos problemas, mis luchas, pero estoy aquí, Señor, para que tener esa comunión contigo. Amar activamente al prójimo. Romanos 12:15, que dice: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y muchas veces lo que hacemos, y de acuerdo a lo que hemos ahorita estudiado, digo, no digo que todos, ¿verdad?, pero pudiera pasar, pues nos gozamos con los que lloran y lloramos por los que se gozan, ¿no? Si somos sinceros delante de Dios, muchas veces hacemos eso. Nos gozamos cuando alguien no tiene ese éxito. O lloramos, ¿no? Nos entristecemos porque lo tienen. Hacemos lo contrario de que dice el mandato de Dios, ¿no? Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, esto es lo opuesto a la envidia, ¿no? Y por último, enfocarse en Cristo, enfocarse en su evangelio. La envidia va a disminuir cuando Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, él que fuese autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Por él estamos nosotros aquí en su reino. Y ese es el antídoto principal, el evangelio. La envidia se vence a través de esto, ¿no? En Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo lo necesario. ¿Qué más vamos a pedir si ya tenemos esa comunión con Él? Ya nos ha dado esa herencia, ¿verdad? ¿Qué más podemos tener? Que es difícil muchas veces reconocerlo en este mundo caído, pues sí es difícil, ¿no? Y la palabra nos lleva, ¿no? Efesios 1:3 nos bendijo con toda bendición espiritual. Colosenses 2:10 también dice: y vosotros estáis completos en Él, hablando de Jesucristo. De eso Colosenses, creo, uno de los temas principales es: Cristo es suficiente en todo, en nuestra vida, en todo. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas pertenecen al Señor. Y el Salmo 21:3, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, el evangelio, que enfocarnos en Cristo, tenemos todo lo necesario. Y nuestra identidad no depende de compararnos, que es lo que veíamos, la comparación, no depende de que haya comparación con nadie. El creyente, nosotros como hijos de Dios, nuestro valor no está en nuestra relación con los demás, ¿no?, con las cosas que tenemos, sino porque somos hijos de Dios. Y por último, pues la gracia de Dios que ha derramado en nosotros elimina esa competencia espiritual. Dice Romanos 12:13: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno de ustedes. No debemos de tener ese concepto más alto de lo que Dios ya nos dio, lo que merecemos. Entonces, la envidia, hermanos, desaparece cuando Cristo es suficiente en nuestras vidas. Y eso es donde debemos de estar meditando y reflexionando y agradeciendo, ¿no? Entonces hay que recordar cómo debemos evitar la envidia, ¿no? Reconocer nuestro pecado, cultivar contentamiento, afirmar su soberanía, practicar esa gratitud intencional, amar activamente al prójimo y enfocarnos en Cristo, ¿no?, en su evangelio.
que ese es el que debemos aplicarlo a nuestra vida día a día, todos los días. Entonces, yo sé que es aquí en papel, dicen en el trabajo en PowerPoint todo se ve bonito, pero ya funcionando, pues ya es otra cosa, ¿no? Y así es nuestra vida, pero la palabra es su palabra y eso es la que nos está dando, ¿no? Aquí es más allá de eso. Debemos de tener esa confianza, creer en lo que nos está dejando y que tenemos a su Espíritu Santo y tenemos de su amor, por eso comenzamos con el amor, ese amor que se debe manifestar hacia con ellos. Entonces, ¿ya de aquí tienen alguna duda, comentario, sugerencia, queja? ¿No? ¿Seguros? Los veo un poco envidiosos. No es cierto, no se crean. Ok, pues vamos a orar para que el Señor, que a través de todo esto que hemos estado pues recordando, estudiando nuevamente, aprendiendo, todos siempre aprendemos o nos hace ver el Señor en dónde estamos todavía parados, pues nos lleve a honrarlo y glorificarlo, ¿no? Para que Él, pues en esos momentos de envidia nos haga reflexionar, ¿no? Arrepentirnos y verlo, ¿no? Y corregir sobre todo. ¿Okay? Pues bendito Dios, Padre nuestro, Padre soberano, Creador del cielo, de la tierra, Señor. Sabemos que tú todo lo has creado, creaste todo, Señor, pues con perfección, Señor, Padre. Y pues el pecado que entró en nuestras vidas, sabemos que pues ahora pues todos somos pecadores, Señor, unos redimidos, otros aún no, pero los que somos tus hijos, Señor, los que tú ya nos has rescatado y que seguimos en esta lucha constante, Señor, con el pecado, muchas veces, diferentes maneras. Y en este tema de la envidia, Señor, sabemos que pues se puede manifestar en unos más, en otros menos. Algunos, Señor, tú les has dado la gracia para que la eviten, la mortifiquen en este pecado. A lo mejor a otros nos cuesta un poco más trabajo, no nos detenemos a meditar cuando estamos teniendo esa envidia, Señor. Padre, llévanos a que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, poniendo palabra en nuestro corazón de tu palabra, recordando siempre cada uno de esos principios, mandatos que nos has dado, reconociendo de que es un pecado y es un pecado grave, Señor, que puede ser destructivo en muchos sentidos, en nuestra vida, en la comunión contigo principalmente, con nuestros hermanos, con nuestra familia, Señor, en un trabajo en donde debemos ser testimonio de ti, sal, luz en ese momento en donde estamos, Padre. Que recordemos eso, Señor, antes de actuar, de pensar, Padre, de hablar. No nos permitas caer en esos pecados que vienen de nuestra concupiscencia, Señor, de nuestro corazón. Síguenos transformando, Padre, eso es lo que te pedimos, que sigas transformando nuestro corazón, no para vanagloriarnos nosotros, no para otra vez ocasionar que se tenga envidia, sino en honor y honra y gloria a ti, Señor. Que siempre reconozcamos eso, Padre, que todo proviene de ti, que tú lo das, Señor, no porque lo merezcamos, Padre, sino porque te ha placido y vemos tu bondad y tu misericordia a través de todo esto. Gracias, Señor, que en esta tu iglesia quites tú eso, comenzando, Padre, de los que tenemos mayor responsabilidad. Te lo pedimos, Señor. Si hay, llévanos a arrepentirnos, a reconocerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.